Hermano Noé, ¿me escucha? Amén. ¿Qué es para usted la identidad? ¿Ubica bien la palabra que es identidad? ¿Le suena la palabra identidad? Amén, sí, es algo como algo que es parte de nosotros, ¿Cómo podría decir. es algo que es parte de nosotros. Muy bien, hermano Noé. Ah, Según el diccionario, hermanos, la identidad es un conjunto de características propias de una persona o de un grupo que permite distinguirlos del resto. Amén. Eso es la identidad, conjunto de características propias. Amén. Ahora, hermanos, pregunto, ¿qué tan importante es la identidad? ¿Alguien pudiera, hermanos, decirnos en esta tarde si es importante, qué tan importante es la identidad? ¿Qué pasaría si no hubiera identidad? Hermano Michael, pues si no hubiera identidad, sí, imagínese, pues imagínese el hermano Michael sin identidad. ¿Qué pasaría? yo creo que me confundieran con cualquier otro y hasta la mejor si hubiera sido cualquier otro y no como un cristiano o pues porque si no me pueden distinguir de otros, pues quiere decir que soy como el otro, cualquier otro del mundo, ¿verdad? O sea que es como todos, pero no es el hermano Michael, ¿verdad? Hermanos, sinceramente, el tema de la identidad es un tema que nos debe de llevar a la reflexión. Hay una película que no sé si algunos la miraron. Bueno, de hecho son dos películas diferentes que tienen el mismo tema. Y una se llama, incluso así se llama, Sin Identidad. Es con un actor que se llama Liam Neeson, ¿verdad? Es la historia de un doctor que se queda sin identidad, pierde a su esposa, pierde a sus amigos, pierde todo porque no tiene identidad. Y es que, hermanos, cuando no hay identidad, no hay un reconocimiento. Ahorita yo los ubico y digo el hermano Avi, el hermano Michael, porque sé cuál es su identidad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un nombre, hermanos. Y eso es, hermanos, lo que nos identifica. El nombre, la persona, amén. Y por eso tengo la seguridad de saber con quién estoy hablando. La identidad es una cualidad de idéntico. O sea que todos, hermanos, tenemos la cualidad de ser idénticos. Nadie, hermanos, es igual a uno. Nosotros como individuos, y es una redundancia, somos personas individuales. La huella digital nos indica, hermanos, que nosotros somos individuales. El ADN, aunque tenemos muchos genes de nuestros padres, de nuestro papá, de nuestra mamá, pero realmente, hermanos, hay un porcentaje de ADN que solamente es propio. Y eso nos hace que nosotros, hermanos, seamos únicos. Entonces, hermanos, la identidad nos hace eso, ser únicos. ¿Me escuchan allí? Sí, ¿verdad? Pero así como hay características, hermanos, que nos hacen únicos, también, hermanos, hay cualidades que identifican a ciertos grupos de personas o elementos y también se les da identidad. Así como a la persona única se le da una identidad, también hay grupos que se les da identidad. Por ejemplo, está la identidad etaria que sirve para identificar en grupos humanos que se encuentran en el mismo rango de edad.
Por ejemplo, cómo se comportan los niños, por ejemplo, de 8 a 12 años, o cómo se comportan los jovencitos de 12 a 16 años. Son grupos de una identidad etaria que se comportan, hermanos, de la misma manera según la edad. Yo pregunto, ¿cómo se comportan los muchachos de 12 a 16 años? No se comportan lo mismo que los niños de 3 a 6 años. Amén. Tampoco los de 16 a 27 años se comportan como los de 60 a 80 años. Amén. Si nos damos cuenta, hermanos, ¿sí? La identidad etaria, hermanos, nos da la redundancia, valga la redundancia, nos da una identidad que nos aparta unos de otros. Amén. Tenemos la identidad relacional, que es la imagen que se crean las personas de sí mismas. Amén. Y esa identidad relacional se acrecenta con la relación. Hay un dicho que dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Amén. Y esa identidad relacional, hermanos, se forja por la relación que tenemos con los demás. Y eso nos hace, hermanos, que tengamos cierta identidad. Una ocasión escuchaba acerca de un hombre, un granjero, que se encontró un huevo, y ese hombre se llevó el huevo a su granja y lo puso junto a una gallina. En cierto momento el producto del huevo nació y resultó con que era un águila. Juntamente el águila, juntamente con otros huevitos, se reventaron y nacieron unos pollitos. El águila y los pollitos empezaron a relacionarse, ¿sí? Los pollitos agarraron la identidad de la gallina, y el águila agarró la identidad de la gallina y de los pollitos. Amén. Aunque era un águila, la relación que tenía con los pollitos lo hizo a que actuara como un pollito. Lo hizo que actuara como los animales con los que el águila vivía. El águila había perdido su identidad. El águila no se comportaba como un águila, sino que se comportaba según con quién se estaba relacionando. Amén. No sé si me doy a entender. Tenemos, hermanos, la identidad cultural que identifica a las personas por su cultura, por el arte que ellos tienen. Amén. Y esas identidades culturales, hermanos, podemos verlas en diferentes partes de nuestros países. Hay diferentes, las identidades, hermanos, se clasifican en diferentes estados, pueblos, por las costumbres, por las tradiciones. Por ejemplo, si nosotros vemos la gente de Nayarit, hermanos, y más que nada los indígenas, podemos ver que los indígenas, hermanos de Nayarit, se visten diferente a los indígenas del Estado de México, por ejemplo, o a los indígenas de Sonora, o a los indígenas de Sinaloa. Amén. Esa es, hermanos, una identidad cultural. Si ustedes se fijan, estamos identificando a las personas según su cultura. Y así como se identifica a las personas por medio de la cultura, también se puede identificar a las personas por medio de la política, por medio de la religión, por medio de los estudios, por medio aún, hermanos, de la identidad de género. Amén. Pero yéndonos al libro al estudio que me mandó el hermano Avi, habla de que hay una publicación de un hombre llamado Alejandro Medina, que escribe una publicación que se llama Formación de la Identidad Personal. Formación de la identidad personal. Y dice que, fíjense, hermanos, esto es importante. Dice que la identidad humana se da forma o se forja a partir de su relación con su modo de vivir. Amén. Así se forma la identidad humana.
de acuerdo a nuestra relación con nuestro modo de vivir. Esto nos lleva a pensar que nuestra identidad se forja en el contexto que nos rodea, hermanos, en la relación que tenemos con los demás. Por ejemplo, hay gente que ya es identificada, hermanos, por ser malos. Por ejemplo, si miramos hacia El Salvador, Centroamérica, Honduras y parte de México también, podemos ver gente que andan tatuados completamente. Y cuando vemos una persona tatuada completamente, ¿qué pensamos? ¿Qué tipo de persona es? ¿De dónde es? ¿O a quién pertenece esa persona? Luego, hermanos, empezamos a pensar que ellos pertenecen a una pandilla, que pertenecen quizás a una ganga, como le dicen, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la identidad, hermanos, se forja con nuestras relaciones. También se forja, hermano, nuestra identidad por el tiempo. Amén. Los que vivieron, hermanos, en el tiempo de los 60, de los 70, tuvieron una identidad diferente a las personas que vivieron en los 80. Por ejemplo, de los 60, 70 era la identidad de los hippies. Amén. Andaban los muchachos, no sé si a alguien le tocó en ese tiempo, si alguien fue de aquel tiempo, que andaban con la greña larga, que andaban con los pantalones acampanados, amén. Se empezaba a darle más promoción a la marihuana, amén. Era el tiempo de los hippies, pero si nos vamos a los 80s, hermanos, nos encontramos con el tiempo de los punk, de la gente que andaba con las greñas o los pelos parados aquí del medio. Y ellos tomaron una identidad, hermanos, también. Ahora, también, hermanos, la identidad se forja según el entorno en que vivimos. Porque yo les pregunto, ¿cómo se vería un punk allá en el rancho donde vivíamos nosotros? ¿Verdad que se vería raro? ¿Cómo se vería un hippie allá en el rancho donde vivíamos nosotros? Se vería raro. ¿Por qué, hermanos? Porque la identidad, aparte de forjarla según la relación, aparte de forjarla según el tiempo, también, hermanos, se forja según la zona geográfica. Amén. Algunos de nosotros, hermanos, se ha forjado cierta identidad por el entorno en el que crecimos. Yo no sé cuántos crecieron en un rancho. A ver, levante la mano, aunque no los veo algunos, pero levante la mano el que nació, el que se formó en un rancho. Amén. Quizás su identidad se formó con sombrero, con botas. Amén. Y todo. Quizás algunos se formó a la orilla de una playa, ¿verdad? Y su identidad es andar arriba de una panga, ¿verdad? Y andar en sandalias y hablando como costeño, ¿verdad? Porque se formó en cierto lugar. Entonces, hermanos, todos nosotros tuvimos una formación de identidad por el entorno en el que crecimos, y no solamente por el entorno en el que crecimos, sino por la relación que tuvimos en nuestra formación. También tuvo mucho que ver la relación que tuvimos y el tiempo en el que vivimos. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Y me preocupa porque no los escucho. pero Claro que sí, amén. me imagino que sí me estoy dando a entender. No, estamos bien atentos, hermano. Estamos bien atentos. Con la oreja ahí. Sí, hermanos. Bien. ¿Por qué les digo, hermanos, que nosotros fuimos forjados y los tiempos son tan importantes? ¿Por qué? Porque miren, no es lo mismo la forja que se le está dando a los niños de la actualidad a la niñez que fue formada en los 70s, en los 60s, en los 80s. No es la misma niñez. Amén. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, en la primaria y en la secundaria, cuando el maestro entraba o entraba algún maestro, todos nos poníamos de pie, ¿verdad? Y saludábamos, ¿verdad? En los pueblos, hermanos, como que nos enseñaban a ser más educados o más respetuosos con los adultos. Nos enseñaban a saludar, nos enseñaban a ser corteses, hermanos.
Yo recuerdo cuando llegué aquí a Estados Unidos que tenía un compañero de trabajo que era anglosajón, que él llegaba al trabajo y no saludaba a nadie. Él era callado, él no saludaba a nadie, pero llegaban los demás muchachos que eran pues paisanos, que eran de México y de Guatemala, ¿verdad? Y ellos, hermanos, llegaban saludando. ¿Por qué? Porque habían sido forjados de diferente manera. Entonces, hermanos, todos nosotros fuimos forjados en diferente situación, en diferente tiempo, en diferente entorno, hermanos. Pero qué importante fue que si alguno de nosotros, nuestro entorno fue forjado en la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos formados o forjados y nuestra identidad se formó en la iglesia? Que nuestra relación era con los hermanos de la iglesia, que nuestra relación era con los jóvenes de la iglesia, que nuestro crecimiento fue a base de la palabra de Dios en un mundo cristiano. Fue algo, hermanos, importante para configurar nuestra identidad. Aunque quizás algunos de nosotros nos hayamos separado un tiempo de la iglesia, no es mi caso, pero si alguien lo hizo, hermano, en el fondo había una identidad que lo había forjado, que lo había formado. Y aun cuando estaba lejos de la iglesia, él decía, no me siento a gusto con lo que estoy haciendo porque yo fui formado de diferente manera. En la actualidad, hermanos, hay un problema muy grande de identidad en nuestros jóvenes, en los niños. Hay un problema grande de identidad por el entorno en que se está viviendo, por la zona, por el contexto, por lo que nos rodea y también por el tiempo, las costumbres que se están haciendo en estos tiempos. Porque el entorno y el contexto, hermanos, o sea, lo que rodea al joven o a los adolescentes de nuestros días, no es sino la influencia de las redes sociales. Y nosotros, hermanos, también teníamos influencias, porque me imagino que la mayoría de nosotros somos de los 70 para acá. No sé si hay alguien más para allá. Y pongo el 70 como límite porque de ahí soy yo. Amén. A lo mejor el hermano Avi es del 80, el hermano Michael del 80, no sé. Pero yo pongo del 70 porque, hermanos, y teníamos cierta influencia. Teníamos cierta influencia, hermanos. Veíamos en las caricaturas a Superman, veíamos a Batman, pero también veíamos a Don Gato y su pandilla, ¿verdad? No sé si nos levante la mano y díganme que había Don Gato y su pandilla. Veía los Picapiedras, veíamos, hermanos, la Pantera Rosa, y ese era quizás algo de lo que estaba forjando nuestra identidad. Amén. Que a nuestro punto de vista y viendo la actualidad, hermanos, era una formación no tan mala como la formación que estamos viendo en nuestros tiempos. Amén. Ahora, hermanos, el entorno, el contexto, como son los youtubers, los influencers, los gamers, están ganando la batalla para darle a nuestros jóvenes una nueva identidad. Pero no es una identidad buena, sino que es una identidad mala. Es una identidad, hermanos, que en su momento va a corromper más a este mundo. Y reconociendo que la identidad humana cada día, hermanos, lo único que está produciendo es maldad. Amén. Es lo que está produciendo la identidad en esos tiempos, lo que se está forjando. Miren, hermano, la identidad en el tiempo de Noé. Dice la Biblia en Génesis 6:5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Amén. Crecían los jóvenes, crecían los niños, hermanos, y su identidad, su formación, hermanos, se iba haciendo de continuo solamente mal. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Pregunto a ver si alguien me puede contestar. ¿Qué tuvo que hacer Dios para acabar con esa identidad que solamente estaba provocando mal en el tiempo de Noé?
¿Qué hizo, hermano? Destruirlos, Los, terminar con ellos. amén. Dice la Biblia que los raeré, los borraré. La palabra raer, hermano, significa limpiar, significa tallar, amén. Y dijo Dios, no soporto cómo se está dándole la identidad a la humanidad. Tendré que renovar la identidad y raeré de la tierra esto que está sucediendo. ¿Cuál era la identidad en el tiempo de Sodoma y Gomorra? Era la homosexualidad, hermanos. ¿Y qué hubo que hacer para acabar con esa identidad, hermanos? Borrar toda identidad con fuego. Amén. Identidades que lo único que traerían, hermanos, es destrucción y castigo. Cada día reclutan, hermanos, más gente para darle una nueva identidad, queriendo tomarla a la niñez y a la juventud con nuevas ideologías y nuevas costumbres. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora en las nuevas identidades ya no permiten que sean niños o niñas. Ahora ellos pueden, que ellos elijan lo que quieren ser. Amén. Ya los baños en algunas partes, hermanos, los están formando para que sean unisex. O si alguien se siente que es, si es hombre y se siente que es mujer, puede entrar al baño de las mujeres. Amén. Costumbres, hermanos, que están afectando a nuestra juventud, a nuestros niños. Amén. Identidades que se están metiendo en el ser humano. Pero pregunto yo, ¿se puede cambiar la identidad? Claro que sí se puede cambiar hasta cierto punto. Nabucodonosor quiso hacerlo con Daniel, con Ananías, con Misael, hermanos. A Daniel dice la palabra de Dios que le puso por nombre Beltsasar. A Ananías le puso por nombre Sadrach. A Misael le puso por nombre Mesac. Amén. Nombres, hermanos, de los cuales Dios tenía planes para ellos. Como dice Daniel, Daniel significaba Dios es mi juez. Pero le pusieron por nombre Beltsasar, que significa guardián de los tesoros ocultos. Miren cómo trataron de cambiarle la identidad a estos muchachos. Ananías significaba la gracia del Señor, pero ahora le estaban poniendo Sadrach, que significaba la inspiración del sol. Amén. O Misael, que significaba el Dios fuerte, y ahora se le estaba dando el nombre de Mesac, la diosa de Sac. Y aunque trataron de cambiarle los nombres, no pudieron cambiarles su identidad. Amén. Dios, hermanos, también cambió nombres, pero cambió nombres, hermanos, para dar, hermano, una identidad mejor. Por ejemplo, a Abraham, antes se llamaba Abraham, hacia secas, que significaba Padre exaltado, pero Dios le cambia el nombre, le dice, ahora te llamarás Abraham, que significa Padre de multitudes. ¿Por qué? Porque tenía un plan para él bueno. Sarai significaba princesa, y Dios dijo, ahora Sarai se llamará Sara, que significa una princesa. Amén. Será una princesa para muchos. Saulo significaba destructor, y ahora se le estaba dando el nombre de Pablo, que significaba chico o pequeño, el más pequeño de todos. Pedro significaba roca, y se le dio el nombre de Cefas, que significaba ahora la roca, hermanos. La identidad legalmente se puede cambiar también. Si nosotros, hermanos, tenemos problemas con amenaza de muerte por ciertas cosas, el gobierno nos puede dar la oportunidad de cambiar nuestro nombre, de cambiar nuestros orígenes, de cambiar, hermanos, borrar todo nuestro pasado. Es posible cambiar de identidad. Tan es posible, hermano, que un día la Biblia menciona de un hombre que era hijo de un rico, era un hijo de familia, y este hombre le dijo a su papá, dame los bienes que me pertenecen, y se fue lejos.
Y estando lejos, hermanos, su identidad empezó a cambiar de ser hijo de un hombre rico, de un hombre hacendado, hijo de familia, un hombre que tenía privilegios, hermanos. Ahora su identidad era de estar apacentando cerdos. Ahora era un cuidador de cerdos. Ahora era una persona, hermano, que comía de lo que los cerdos, hermanos, que tiraban. Amén. Hasta que él decidió volver a su identidad que Dios le había dado desde el principio. Amén. Y cuando llega, hermanos, a la casa, dice la palabra de Dios que su padre salió a su encuentro y lo recibió, lo abrazó y le dio el anillo que simbolizaba, hermanos, la identidad como hijo. Amén. El diablo ha querido, hermanos, quitarnos identidad, pero Dios, hermanos, se está preocupando para que nosotros mantengamos nuestra identidad. Amén. Ya para terminar, hermanos, quiero leer lo que dice San Juan capítulo 1 en el verso 9 en adelante, en la versión Reina Valera contemporánea, y dice: la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Sabemos que la palabra es Jesucristo, es el verbo hecho carne. Dice: en el mundo estaba la palabra, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino de Dios. Amén, hermanos. La palabra vino a este mundo, y los que recibieron la palabra, hermanos, cambiaron su identidad, de tener una identidad humana, de tener una identidad perversa, de tener una identidad, hermano, con frutos malos, que lo único, hermano, que a donde nos llevaba era esa identidad, era al lago de fuego. Dice la palabra de Dios que vino esa palabra a nuestras vidas, hermanos, y porque recibimos la palabra se nos dio una nueva identidad y se nos llamó ahora hijos de Dios. Amén. Y eso, hermanos, es el tema de esta noche, que nosotros estemos dispuestos a recibir la palabra, porque la palabra, hermanos, nos va a dar una nueva identidad. Cada vez que nosotros nos relacionemos con la palabra y nos relacionamos con Cristo, hermanos, recuerden que el entorno, que el contexto, hermanos, forja las identidades. Y si nosotros tenemos una relación con Cristo, si nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, si nosotros forjamos, hermanos, una relación con Dios, hermanos, nosotros tendremos una nueva identidad. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora, hermano, todo es hecho nuevo. Amén. La vieja identidad pasó, hermano, pero ahora que hemos recibido palabra de Dios y que muchos hermanos están recibiendo palabra de Dios, sus identidades están cambiando. Hay muchos testimonios de gente, hermano, que tenía una identidad triste, tenía una identidad, hermanos, vergonzosa. Amén. Pero el día que ellos recibieron la palabra en su hogar, hermano, hubo una transformación y de ser, hermanos, llamados, como dice la Biblia, hijos del diablo, hermanos, ahora somos llamados hijos de Dios por su gracia y por su misericordia. Abramos nuestro corazón y abramos nuestra mente y nuestro hogar, hermanos, para que la palabra de Dios siga fluyendo en nuestras vidas, de tal manera, hermanos, que esa relación, hermanos, nos afirme nuestra identidad, y que un día cuando cuando muramos, cuando el Señor nos levante, llevemos nuestro ID que diga hijo de Dios. Y los hijos de Dios, hermanos, ¿a dónde van cuando mueren? Amén. Al cielo. Amén. Entonces, hermano, asegúrese de llevar su ID
Y todo, hermano, empieza con recibir palabra de Dios. Así empezó todo. Así que sigamos, hermanos, dándole la bienvenida en nuestros hogares a la palabra del Señor, hermanos, y afirmemos nuestra identidad. Dios les bendiga, hermanos, y nuestro hermano Avi. Amén. Dios les pague, mis hermanos, por muy clara enseñanza, muy buena enseñanza. Creo que Dios pues nos usa grandemente.